Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura, una guía confiable en un mundo donde la gente no sabe a dónde buscar la verdad. Te pedimos, Señor, al estudiar la ley, la gracia y la salvación, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este tema tan importante. Te rogamos que te manifiestes aquí por medio de tu Espíritu Santo y que también bendigas a todos aquellos que están viendo vía satélite por televisión. Te damos gracias por acompañarnos y por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en este momento en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Es la conclusión de la semana de la creación. En realidad es la conclusión del sexto día, es la terminación de la obra que hizo Jesús. Y claro, descansó el séptimo día. Pero al concluir el trabajo, el sexto día, quiero que noten cómo Dios vio lo que había hecho. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuántas cosas malas hizo Dios en la creación? Ninguna. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación fue bueno. Y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Pero Dios le advirtió a Adán y Eva de que había un árbol en el huerto del cual no debían comer. Y que si comían de ese árbol, el resultado iba a ser pecado. Y el fruto final del pecado iba a ser la muerte. Note lo que dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 que hemos leído antes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol, el mal va a entrar al mundo donde yo hice solamente el bien. Y todos sabemos la triste historia, o si no, no estaríamos aquí. Adán y Eva escogieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Inmediatamente comieron ellos, se produjo un cambio en este mundo. Donde antes todo era bueno, ahora penetró a este mundo el mal. Surgió la división. Eso se ve por el hecho de que cuando Dios viene y le habla a Adán y le pregunta qué ha hecho, Adán dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Cuando viene a la mujer dice, la serpiente que tú hiciste me dio del fruto y yo comí. Fíjese que aquí están ya todos contra todos. Adán contra Eva, Eva contra Dios, Adán contra Dios. Ahora surge la discordia. Ahora se ha realizado un cambio en la orientación del hombre. Donde antes la orientación del hombre era solamente hacia el bien. Su único interés era el bienestar de los demás. Ahora Adán y Eva y sus descendientes se volvieron egoístas. En vez de su enfoque estar sobre Dios y sobre sus semejantes, ahora el único enfoque era sobre sí mismos. Es decir, se volvieron ególatras,
se volvieron egoístas. El centro del enfoque ahora llegó a ser el yo. Es decir, hubo un cambio radical en la orientación del corazón de Adán y Eva y sus descendientes. Quiero que notemos en el libro de Génesis cómo es que el corazón, el hombre interno, dicta lo que sucede en términos de nuestras acciones en nuestra vida. Donde antes las acciones eran buenas porque el corazón era bueno, ahora las acciones llegan a ser malas porque el corazón es malo. Donde antes el corazón estaba inclinado hacia el bien, ahora el corazón se inclina hacia el mal. Vamos a notar este fenómeno en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 8 nos habla del primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Cometió la acción de asesinato. Pero saben que la acción no era el problema. Vayan conmigo a 1 de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 y 15. 1 de San Juan, el capítulo 3 y los versículos 12 y 15. Dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Ahora, ¿qué vino antes de que Caín matara a su hermano? Noten el versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué es lo que viene antes de la acción del asesinato? Dice aquí que viene el odio. El que aborrece, fíjense que dice, el que aborrece a su hermano es homicida. No dice el que aborrece a su hermano posiblemente algún día lo mate o cometa la mala acción. Dice el que odia o el que aborrece a su hermano, en el momento de aborrecerlo, ¿qué pasa? Es homicida. ¿A dónde comienza entonces el homicidio? No comienza con una mala acción, sino que comienza con una actitud del corazón, el aborrecimiento o el odio. Y el odio en el corazón finalmente fructifica y produce ¿qué cosa? Produce las malas acciones. Y si el corazón está torcido, las acciones serán ¿qué? Torcidas también. Noten otro ejemplo en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Estaba hablando de la civilización antes del diluvio. Y noten la descripción tan lóbrega que se da de esta gente. Dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ahora escuchen bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A dónde estaba el problema? Dice, todo designio de los pensamientos del ¿qué? Del corazón era de continuo el mal. Ahora, ese sentir del corazón, esos malos sentimientos en el corazón, ¿a qué llevaron? Noten el capítulo 6 y el versículo 11 y 12. 6, 11 y 12. El fruto de todo designio del corazón siendo el mal. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Yo pregunto, ¿a dónde comenzó la corrupción? ¿Con las malas acciones
o que con el mal pensamiento del corazón. Fue con el pensamiento del corazón, con las intenciones, con las motivaciones. El problema era con el corazón interno que llevó a las malas ¿qué? A las malas acciones. Noten también lo que dice Génesis 8 y el versículo 21 sobre el problema del corazón. Génesis el capítulo 8 y el versículo 21. Esto es después del diluvio. Y Noé ofreció un sacrificio. Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora escuchen esto. Porque el intento del corazón del hombre es ¿qué cosa? Malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A dónde está el problema del hombre? Dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Dónde está el problema? ¿Con las malas acciones o con un corazón egoísta y malo? El problema, mis queridos amigos y hermanos, los que están viendo vía satélite, el problema es con el corazón, las intenciones internas, las motivaciones internas que llevan a cometer malas acciones. Tomemos un ejemplo más del libro de Génesis. El capítulo 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Aquí Jacob le acaba de quitar la primogenitura a su hermano Esaú. Y quiero que noten la reacción de Esaú. Dice allí en Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿qué vino primero? ¿La intención de matar o el asesinato? La intención de matar. El problema era con qué cosa? Con sus intenciones, las intenciones internas del corazón. Es decir, el problema con el pecado es que el pecado torció el corazón del hombre. Cambió la dirección del corazón del bien hacia el mal. Torció el corazón. Torció las intenciones, las motivaciones. Y donde antes salía todo lo bueno del corazón, ahora en el corazón había mal y por lo tanto las acciones eran malas. Por eso nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 51, si quieren ir conmigo allí, Salmo 51 y el versículo 5, algo muy interesante en cuanto a todos los que nacemos en este mundo. Dice aquí en el versículo 5 el salmista David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. ¿Desde cuándo nacemos torcidos? Aún antes del nacimiento. Nos torcemos desde el momento de nuestra ¿qué? De nuestra concepción como fruto del pecado de Adán. Fuimos concebidos en pecado. Somos egoístas. Aún antes de conscientemente saberlo. Permítame darles un ejemplo. No hay nada más egoísta en el mundo que un bebé. ¿Qué pasa si usted no le da al bebé la leche cuando el bebé cree que debe dársele la leche? El bebé dice, mamá, por favor, ¿me das leche? ¿Qué hace? Llora. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué hace? Grita. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué? Patalea. Porque para ese bebé no hay nada en el mundo que exista sino ¿quién? Sino él solamente. Y luego ese bebé crece y llega a tener unos 2 o 3 años. Y vamos a darle un poquito de propaganda aquí a Walmart. Y los padres lo llevan allá a Walmart y el niño va al departamento de juguetes y encuentra un camioncito muy bonito que le gusta y va donde la mamá y le dice, mamá, que en su idioma así de bebé le dice,
yo quiero este camioncito. Y la mamá le dice, Juanito, hoy no. Y dice, yo quiero este juguete, yo quiero este camión. No, Juanito, hoy no. Dice, bueno, está bien, no hay problema. Ustedes saben que no. Juanito empieza a hacer ¿qué? Empieza a llorar y empieza a gritar. Y si la mamá todavía le dice que no, se tira al suelo y empieza a patalear y empieza a dar vueltas. ¿Quién es mi mamá para decirme que yo no puedo tener este camión? Y es aún antes que el niño entienda plenamente que es egoísta. Y luego Juanito crece y se casa con Julieta. Y a los 6 meses empiezan los problemas. Dice Juan, ella no me plancha la ropa. Ella me quema el arroz. Cuando llego a la casa no está bien arreglada. ¿Qué se denota en esa actitud? El yo. Ella no sabe tratarme a mí. ¿Acaso no sabe quién soy yo? ¿Dónde está el problema? El problema es que nosotros fuimos ¿qué? Concebidos en pecado. Y el pecado tuerce el corazón hacia el mal. Note lo que dice Jeremías 17 y el versículo 9. Jeremías el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 9. Aquí Jeremías conocía muy bien la situación del corazón humano. Dice esto: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es el corazón según Jeremías? El corazón es ¿qué cosa? Perverso. Porque el corazón nace perverso. En Proverbios el capítulo 28 y el versículo 26 dice esto: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio, porque desde que Adán y Eva pecaron, le han transmitido a sus descendientes el virus del egoísmo, el virus del yo, donde el hombre vive para sí y muchas veces muere para sí. Jesús sabía que nuestro problema es con el corazón. Así como lo denota en Génesis, que del corazón salen las malas acciones, Jesús entendió eso también. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Aquí Jesús dice, después de haber hablado sobre hacer tesoros en el cielo, etcétera, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Yo pregunto, ¿dónde está el problema con el hombre? ¿El problema que tiene el hombre es con el dinero o es con el corazón? Es con el corazón. Si el corazón es malo, ¿cómo se va a usar el dinero? Mal. Saben que yo pastoreo esta iglesia a donde estamos teniendo las reuniones. Y yo les puedo decir que hay personas en esta iglesia que tienen mucho dinero, que no dan ni un centavo de diezmos y ofrendas. ¿Tienen un problema de dinero, sí o no? No. ¿Tienen un problema de qué? ¿Tienen un problema de corazón? ¿El corazón es qué? Egoísta. Y por eso acaparan dinero. El apóstol Pablo no dijo que el dinero es la raíz de todos los males. El apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un corazón egoísta ama el dinero y no quiere compartir con los demás, como el joven rico, que profesaba guardar la ley de Dios. Dice: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice: sencillo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en los cielos. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba el problema con el joven rico? Con el dinero, ¿verdad que sí? No, señor. ¿Con qué cosa? Con su corazón. Saben, en esta iglesia yo no tengo que predicar mucho sobre dinero, ni pedirle a la gente dinero. La gente que sabe, que asiste aquí, sabe que yo muy raras veces predico sermones sobre dinero, sobre mayordomía, sobre diezmos, sobre ofrendas.
Porque a mí lo que más me interesa es alcanzar el corazón de la gente. Porque cuando alcanzo el corazón, alcanzo el bolsillo también. Cuando el corazón está bien, el bolsillo está bien. Y la cartera está bien. Jesús sabía que el problema es con el corazón. Noten también Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34. San Mateo 12 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando de nuestras palabras. Y noten lo que Jesús tiene que decir en cuanto a las palabras. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué pasa con una persona que es mala? ¿Puede hablar bueno una persona mala? No, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el problema? ¿Con las palabras? ¿Con las palabras que salen? No, el problema está ¿dónde? En el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Saben que cuando yo era niño, yo estudiaba en la ciudad de Caracas, Venezuela. Posiblemente hay algunos allá en la ciudad de Caracas viendo esta programación por televisión. Pero yo estudié en una escuela adventista que se llama el Colegio Ricardo Greenwich. Y en esa escuela, a veces, debo admitir que usaba algunas palabras que no debía usar. ¿Y sabe lo que pasaba? Cuando yo hablaba esas palabras, mis maestros llamaban a mis padres y les contaban que yo había usado malas palabras. ¿Y sabe lo que pasaba? No solamente me castigaban en la escuela, sino cuando llegaba a la casa también. Y muy a menudo el castigo de mi mamá era muy sencillo. Me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. Por haber usado malas palabras. Recientemente yo vi por ahí a mi mamá, ellos viven en Amarillo, Texas. Le dije, mamá, ¿sabes algo? No hiciste lo que debías haber hecho. Y ella dice, ¿por qué? Dice, porque me lavaste la boca, lo que tenías que haberme lavado es el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si el corazón está bien, las palabras que salen van a estar bien. Pero si tengo un corazón egoísta, ¿qué clase de palabras van a salir? Las palabras estarán acordes con el corazón. En Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 23 dice, corazón del sabio hace prudente su boca. Corazón del sabio hace ¿qué? Prudente su boca. Podríamos cambiar eso y decir, corazón del fatuo hace necia su boca. Es decir, el problema está en ¿qué cosa? En el corazón del hombre. Note también lo que dijo Jesús en Mateo 15 y el versículo 19. San Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19. Aquí Jesús está hablando sobre lo que entra y lo que sale del hombre. Y dice allí, en Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19, lo siguiente. Escuchen bien. Porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen todas estas cosas? Del corazón. ¿Qué es lo que hay que remediar? El corazón. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero toda esta lista que tenemos aquí son violaciones de los 10 mandamientos. Homicidios, no matarás. Adulterios, no cometerás adulterio. Fornicación también. Hurtos, no hurtarás. Falsos testimonios, no hablarás falso testimonio. Blasfemias, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, cuando el corazón es malo, ¿qué hace la gente con la ley de Dios? La gente viola la ley de Dios. Cuando el corazón está bien, ¿qué hace la gente? La gente guarda la santa ley de Dios. Es decir, el problema no está con las malas acciones, sino con la fuente que produce las malas acciones. Todos conocemos lo que dice en Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Vayan conmigo un momento allí. Mateo 5 y el versículo 27 y 28. Y escuchen especialmente los hombres que están aquí en este recinto y los que están viendo por televisión. Porque esto se aplica especialmente a los hombres, aunque también se aplica a las mujeres. Dice aquí en el versículo 27, Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuándo es que uno comete adulterio? ¿Cuando cometió el acto o cuando codició a la mujer en el corazón? Fíjense que Jesús dice que una persona que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio ¿dónde? En su corazón. Y tarde o temprano, esa actitud del corazón va a fructificar y va a causar ¿qué cosa? La acción del adulterio o el acto del adulterio. Es decir, el hombre tiene un problema con el corazón. Al principio, Adán y Eva tenían un corazón puro que no llevaba sino al bien. Era un corazón que se preocupaba por ser fiel a Dios, por amar a los semejantes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el corazón se torció. Y ahora el corazón se tornó egoísta. Y del corazón no salía sino el mal. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis la naturaleza del árbol. Ahora yo pregunto, si un árbol de aguacate no produce aguacates, ¿dónde está el problema? ¿El problema está con los aguacates o el problema está con el árbol? El problema está con la naturaleza del árbol. Es decir, el problema es que los frutos son un reflejo de la naturaleza del árbol. Así como los frutos en nuestra vida son el resultado de la condición de nuestro corazón. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera que Dios restaure la condición original en la cual nos encontrábamos, que Dios sane, que Dios rectifique el problema que nosotros tenemos en el corazón. Y lo primero que necesitamos es reconocer la condición de nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que nos revela lo malo que es nuestro corazón? La ley de Dios. Noten lo que dice en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. La ley de Dios nos dice en realidad lo que nosotros somos. Romanos 7 y el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sé yo que la codicia es mala? ¿Cómo sé yo que la codicia es pecado? ¿Cómo sé yo que el adulterio es malo? ¿Cómo sé yo que el falso testimonio es malo? Sencillamente porque la ley me dice que todas estas cosas son ¿qué? Todas estas cosas son malas. Es decir, la ley diagnostica el problema que tengo en el corazón. Y me dice, tú tienes un problema grave en tu corazón que necesita ser remediado. La ley de Dios diagnostica el corazón y me muestra el corazón exactamente como es. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que un individuo va a un médico, el médico le hace el examen y el médico descubre que el individuo tiene cáncer. Y el individuo mira al médico y le dice al médico que yo tengo cáncer. Sí, hicimos todos los exámenes y no hay duda alguna de que usted tiene cáncer. Imagínense si ese individuo, si ese paciente dijera, usted me dijo que tenía cáncer. Y saca una pistola y mata al médico. Yo pregunto, cuando el médico le muestra que tiene cáncer, ¿le está haciendo un bien o un mal? Le está haciendo un bien. Porque cuando él se da cuenta que tiene cáncer, ¿qué va a buscar? Va a buscar a alguien que le cure el problema del cáncer. Así es la ley. La ley me muestra que tengo un corazón malo. Me muestra que tengo cáncer espiritual y la ley me dice, tú necesitas que te remedien el problema del corazón o si no, tu corazón te va a matar. Me muestra mi condición y me manda a buscar una solución. Y me dice exactamente lo que soy sin mentir, gracias a Dios.
Así que lo primero que necesito conocer es mi corazón. Necesito que Dios me muestre mi corazón pecaminoso. ¿Cómo soy yo en verdad? Para que entonces yo pueda buscar un ¿qué? Un remedio al problema. Porque no voy a buscar un remedio si no considero que estoy ¿qué? Enfermo. Permítame darles otro ejemplo para que puedan entender. La Biblia dice que la ley de Dios es como un espejo. ¿Qué pasa cuando ustedes se levantan por la mañana y miran en el espejo? Yo le digo, cuando yo me miro en el espejo, yo veo un desastre. Cuando estoy recién levantado. Pues estoy despeinado, todavía no me he afeitado, me está saliendo la barba. Digo, no puedo salir a la calle así. Yo pregunto, ¿el espejo me está diciendo la verdad? ¿Me está haciendo un favor el espejo? ¿Debo darle gracias a Dios por el espejo? Oh, claro que sí. O sería mejor decir, espejo mentiroso. ¿Cómo te atreves a decirme que yo necesito arreglo? Y entonces agarro una piedra y rompo el espejo. ¿Eso soluciona mi problema? No. El espejo me está haciendo un favor. Me está mostrando a mí lo que en realidad soy, sin mentir, para que entonces yo pueda buscar agua y jabón y el peine y arreglarme. De la misma manera, la ley de Dios me muestra que tengo un corazón enfermo, que tengo el problema interno del pecado y que necesito remedio, necesito que sea curado mi corazón. Y entonces la ley me manda a buscar una solución a mi problema. Cuando estaba recién yo llegado a Fresno, hace algunos años, voy a llevar ya casi 10 años aquí en la iglesia esta en Fresno. Yo no sé cómo la gente me ha aguantado tanto tiempo. Pero bueno, a la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. Y en realidad la gente ha sido muy paciente aquí. Y he disfrutado el tiempo que he pasado acá. Pero cuando estaba recién llegado, tuve un culto de oración buenísimo. Cantamos, oramos, estudiamos la palabra. Yo estaba emocionadísimo y cuando salí me monté en el carro y empecé a subir por First Street allí, hacia mi casa. Y como iba tan emocionado, no iba mirando el velocímetro. Y ustedes saben que esas zonas son 40 millas por hora y yo estaba andando como unas 55 millas por hora, posiblemente 60. Y en estas cuando voy emocionado y cantando, de repente veo esa luz del policía atrás. Y llega el policía, me para, llega a la ventana del carro y dice, señor, por favor, deme su licencia de manejar. Sí, oficial, cómo no. Saco la cartera y no consigo la licencia. Digo, no tengo la licencia. Dice, bueno, deme entonces la registración del carro. Eso sí, lo tengo ahí en la guantera. Y voy, abro la guantera y busco entre los papeles. Tampoco tengo la registración. Me dice, bueno, ¿tiene la tarjeta de seguro? Eso sí lo tengo, le digo yo, tarjeta de seguro. Y busco entre los papeles, tampoco la tarjeta de seguro. Finalmente me dice, mire, ¿cómo se llama usted? ¿Y qué hace? Y me daba casi pena decirle, mire, yo soy pastor de la iglesia de ella a la vuelta de la esquina. Porque los pastores deben obedecer la ley. Y yo soy pastor ahí. Dice, ¿usted no sabe que estaban dando casi a 60 millas por hora en una zona de 40? Le dije, sí, oficial, usted tiene razón. Usted me está diciendo la verdad. Pero le dije que vengo de una reunión en la iglesia donde cantamos, no fue tan bien. Eso fue glorioso, le dije, iba distraído. Policía dice, espere un momento, y se fue allá a su automóvil, y como tiene computadora, buscó en la computadora mi nombre. Y unos pocos minutos después, llega otra vez a la ventana del carro y dice, Pastor Bor, por esta vez, se la voy a perdonar. Y yo estaba diciendo, gloria al Señor. Pero ahora escuchen bien, ¿hizo bien el policía? El policía no hizo bien. Y ustedes dicen, ¿cómo que no hizo bien? No le pusieron la multa. Claro, yo me fui contento porque no tuve que pagar la multa. Pero el policía no hizo bien. Déjenme explicarles por qué. Yo había quebrantado, ¿qué cosa? La ley. Y la ley exigía que yo, si había quebrantado la ley, que hiciera ¿qué cosa? Que pagara la multa.
Y el papel del policía es hacer cumplir la ley. Así que él debería haber hecho ¿qué cosa? Él debería haberme dicho, te voy a poner la boleta, y debería haberme puesto la multa. Ahora, hay otra forma que el policía podría haberlo hecho. Y aquí es que viene la parte linda. El policía podría haber venido a la ventana y decir, mire, Pastor Bor, usted ha quebrantado la ley, yo soy la ley, soy policía, y yo sé por el radar que usted quebrantó la ley. Y yo veo que usted está triste por haber quebrantado la ley. Usted está arrepentido, ¿verdad? Oh, sí, oficial, cómo no, estoy arrepentido. Y el oficial dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es, yo voy a ir a la jefatura de la policía y yo le voy a pagar su ticket. Yo le voy a pagar su multa. Yo pregunto, ¿el policía estaría haciendo bien ahí? Sí, porque eso se llama gracia. Yo pregunto, si él va y paga la multa queda pagada. Claro que sí, pero no la paga ¿quién? No la pago yo, el culpable, sino que la pagó el inocente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley me muestra que yo soy ¿qué cosa? Pecador y culpable. La ley no me puede salvar, porque la ley exige el pago por haberla quebrantado. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, mira, yo voy a pagar tu multa. Yo voy a pagar por tus pecados. Yo llevé esos pecados a la cruz del Calvario. Yo pagué tu multa. Y yo me puedo ir alegre a mi casa, seguro del perdón. No porque yo soy bueno, sino porque Jesús es bueno. No porque yo pagué, sino porque Él pagó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y claro, después que el policía me perdonó la multa, próxima vez que estoy pasando por esa calle aquí en First Street, 80 millas por hora, a toda velocidad. Y el mismo policía me para, siguiente día, y mire y dice, ¿usted no es el que paré ayer? Y yo le digo con una sonrisa, sí, oficial. Y el oficial dice, ¿y usted no aprendió nada de lo que pasó ayer? Y le digo yo, sí, que usted está pagando. ¿Qué creen que va a hacer el oficial? El oficial me va a poner la multa de hoy y la de ayer también. ¿No es así? Es decir, el hecho de que el policía pagó mi multa no significa por eso que ahora yo tengo libertad para violar la ley. Por gratitud a ese policía, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer cada vez que paso por ahí, inclusive hasta el día de hoy, cada vez que paso por aquí, por la esquina de Clinton y First, me acuerdo de esa experiencia. Y me acuerdo que el policía no hizo lo que debería haber hecho. Debería haber ido a pagar la multa. Pero me la perdonó. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, yo nazco con un corazón torcido. La ley me muestra lo que soy, exactamente, no miente. Si soy adúltero, me dice eres adúltero. Si odio a mi hermano, me dice tú odias a tu hermano. Y eso es pecado. Si hablo falso testimonio, la ley lo dice clarito. Si practico idolatría, la ley me lo dice. La ley no miente. Y la ley dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. La ley, en otras palabras, revela mi pecaminosidad, revela lo malo que es mi corazón, con el fin de que yo vaya a buscar un ¿qué? Yo vaya a buscar un remedio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. Y saben que cuando la ley me muestra que soy pecador y que merezco la muerte, algo sucede. La ley dice, yo no te puedo librar porque yo exijo que tú seas castigado. Pero la ley dice, hay uno que sí te puede resolver el problema. Y es aquel
que pagó la deuda que yo exijo. Porque yo exijo la muerte, la paga del pecado es muerte. Yo no estoy en asuntos de misericordia, dice la ley. Yo sencillamente muestro el pecado y que debe morir. Yo no te puedo resolver el problema. Pero dice, pero si tú vas a Jesús, Él cargó la culpa de tu pecado, Él sufrió la muerte que tú debes sufrir. Si tú lo aceptas a Él, tú eres acepto en el amado. Note lo que dice en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Un lindo versículo de la Escritura. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿Por qué es que la ley nos maldice? Porque somos ¿qué? Pecadores. La ley no es mala. La ley es buena, yo soy malo y la ley me maldice porque soy pecador. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús pagó la multa que yo debo pagar. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo me voy a sentir yo cuando yo miro a la cruz de Jesús y veo que Jesús cargó con la pena que yo debía sufrir? Cuando lo veo colgando en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo al Señor Jesucristo sudando gotas de sangre en el Getsemaní, orando para que su Padre quite la copa. Cuando veo lo horrible que es el pecado, lo terrible que es el pecado y lo que hizo con Jesús. ¿Ustedes creen que yo voy a querer seguir pecando cuando veo lo que el pecado hizo con Jesús? Claro que no. Es decir, la ley, quiero que entendamos esto, la ley me muestra mi pecaminosidad y dice, yo no te puedo resolver el problema de tu corazón. No puedo resolver el problema de tu pecado porque yo lo que exijo es que si tú pecas, mueres. Pero la ley dice, si vas a Jesús, allá hay uno que cargó tu desobediencia a la ley. Y sufrió terriblemente por tus violaciones de la ley. Si tú lo recibes a Él, ya Él sufrió el castigo en tu lugar. Ya tú no tienes que sufrirlo. Ya Él pagó la multa que tú debes pagar, que es la muerte. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que en ese momento se despierta en mi corazón gran gratitud para con Dios? Claro que sí, escuchen bien. En ese momento se realiza en mi corazón un cambio. Y yo miro a Jesús en la cruz y digo, Señor, es terrible el pecado. Mira lo que te hizo mi pecado. Yo no quiero más nada que ver con ese monstruo. Y de repente ahora se empieza a realizar un cambio en mi corazón. Ahora no quiero pecar. Porque el pecado llevó a mi Jesús a la cruz. Lo hizo sufrir. Me hace pensar de la experiencia de Adán. Imagínense ustedes, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios le dijo a Adán, mira, tienes que conseguir 2 corderos en un mundo donde nunca existía la muerte. Hasta ese momento Adán había justificado el pecado. Había dicho, no, la mujer que tú me diste. Es decir, tú tienes la culpa porque me diste la mujer. Él no sentía arrepentimiento por el pecado. Él no veía lo terrible que era el pecado. ¿Saben cuándo Adán se dio cuenta lo terrible que era el pecado? Se dio cuenta cuando tuvo que tomar esos 2 animales y rajarle la garganta y ver chorrear la sangre. Y de repente esos corderos están inertes en los brazos de Adán. Terrible, en un mundo donde no había muerte. Y entonces Dios, según leímos en Génesis 3:21, toma esos mantos y cubre la desnudez de Adán y Eva. Y Dios luego les explica, le dice, el pecado de ustedes es tan terrible, exige la muerte. Y estos corderos representan a la simiente que va a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de terrible es el pecado. Le va a costar la vida a su creador. ¿Creen ustedes que ahora Adán veía el pecado desde una perspectiva distinta? Claro que sí. Ahora no quería excusar el pecado, sino que veía lo terrible que era el pecado y no quería más nada que ver con el pecado.
se realizó en su corazón un cambio que se llama la conversión o el nuevo nacimiento. Cuando vio el sacrificio de los corderos representando el sacrificio de Jesús, su corazón fue quebrantado y ahora su corazón era diferente que antes de este momento. ¿Saben ustedes que Dios es el gran cardiólogo celestial? Pero Dios solamente hace una clase de cirugía. Dios no mete marcapaso. Pacemakers, no. Dios no anda cambiando válvulas. No. Dios no hace bypass. Dios solamente hace una clase de operación. ¿Y saben qué operación es? Trasplantes. Cambia un corazón necio y torcido a un corazón que ama a Dios y ama a los semejantes. Cuando ve lo que costó el pecado. Quiero que noten lo que dice en Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 26 y 27. Ezequiel 36 y el versículo 26 y 27. Fíjense qué linda esta promesa de Dios. Dice aquí: os daré, escuchen bien, corazón nuevo. ¿Cuánto le gustaría tener un corazón nuevo? De los que están viendo ahora y los que están escuchando aquí en este local. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, el corazón egoísta, el corazón duro. Y os daré un corazón ¿de qué? De carne, un corazón tierno. Y luego, fíjense, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos ese corazón nuevo? Dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, cuando Dios cambia el corazón, ¿vamos a obedecer a Dios? Claro que sí, pero lo vamos a obedecer no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, porque lo amamos, porque hemos visto lo que el pecado cuesta. Yo he estado casado. ¿Les digo cuántos años he estado casado? He estado casado 34 años. Y cada año le doy a mi esposa un regalo de aniversario. ¿Saben por qué le doy el regalo de aniversario? Porque si no se lo doy, me pone a dormir en el garaje. Porque si no le doy el regalo de aniversario, no me hace la comida. Porque si no le doy el regalo de aniversario, me toca planchar mis propias camisas. ¿Ustedes creen que yo le doy el regalo de aniversario por eso? Pues estoy obligado a hacerlo. No. ¿Saben por qué? Para mí es un deleite dárselo, porque hay amor. ¿Me están entendiendo? Cuando yo amo a Dios de corazón, va a ser un deleite obedecerle. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy en día los cristianos dicen la ley, los mandamientos, eso no hay que guardarlo, pues eso fue clavado en la cruz. Los que dicen eso no conocen lo que es recibir un nuevo corazón. No nos salvamos porque guardamos la ley, sino que Dios nos salva y luego por deleite guardamos la ley. Y el que dice no tengo que obedecerle porque le conozco es mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Noten la linda promesa también en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Dice aquí esta linda promesa: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su ¿qué? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. ¿Saben que muchos cristianos hoy en día dicen, yo no estoy bajo el viejo pacto, sino que estoy bajo el nuevo pacto? En el antiguo pacto era por ley, ahora es por gracia. Los que dicen esto no saben lo que están hablando. Porque en ambos pactos hay ley. La única diferencia es que en el viejo pacto los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Mientras que en el nuevo pacto los 10 mandamientos están escritos en el corazón. Los mandamientos no cambian, lo que cambia es el lugar a donde están escritos los 10 mandamientos. De nada me vale tenerlos escritos en tablas de piedra. Para yo poder obedecer y querer obedecer a Dios, tengo que tener esos mandamientos escritos ¿a dónde? En el corazón. Saben que hay una profecía mesiánica muy bonita en cuanto a Jesús. Se encuentra en el Salmo 40 y el versículo 8, donde dice el salmista hablando de Jesús: me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mis entrañas o en mi corazón. ¿Por qué se deleitaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre? Porque la ley estaba escrita ¿dónde? La ley estaba escrita en el corazón. Es decir, la única forma en que puede cambiar nuestra conducta es si Dios transforma y cambia nuestro corazón por medio de la experiencia que se llama el nuevo nacimiento o la conversión. Pero escuchen bien, ¿qué va a pasar después que Dios nos da un nuevo corazón? Saben que si no alimentamos bien a ese nuevo corazón, ese corazón se daña también. Por eso, aunque Dios nos dé un nuevo corazón, debemos alimentar diariamente ese corazón para mantenerlo limpio. Ustedes conocen la bienaventuranza de Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero una vez limpio, no siempre limpio. Cristo nos da un corazón nuevo, nos limpia el corazón. Pero luego hay que mantener el corazón limpio. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puedo mantener mi corazón limpio? Tienen que alimentarlo bien. Ustedes saben que pueden recibir un trasplante del corazón, pero si siguen comiendo un montón de colesterol, ese corazón se les enferma también. De la misma manera, Dios nos cambia el corazón, pero si seguimos alimentándonos espiritualmente de lo que daña nuestra vida espiritual, ese corazón se enferma también. Ahora, ¿qué es lo que puede mantener el corazón limpio? Noten el Salmo 119 y los versículos 9 al 11. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Este es un pasaje hermoso que está hablándole primordialmente a los jóvenes, pero también yo creo que tiene un mensaje grande para los adultos. Salmo 119 y los versículos 9 al 11. Dice aquí, y el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora escuchen esto. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus palabras, para no ¿qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo mantengo el corazón limpio? Metiendo en mi corazón las palabras ¿de quién? De Dios, en la Biblia. ¿Qué sucede cuando yo meto en mi corazón mucha televisión? Novelas. ¿Sabe que las novelas enfatizan la honestidad, la fidelidad matrimonial, todas esas cosas, verdad que sí? ¡Ah! No dicen no. Dicen, claro que no. ¿Qué enfatizan las novelas? El adulterio, la mentira, la trampa, el odio, el asesinato. Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué pasa con el corazón? El corazón se ensucia. El corazón se va dañando de nuevo. Se vuelve egoísta. ¿Qué tengo que hacer para mantener puro mi corazón? El nuevo corazón que Jesús me da. Lo que tengo que hacer es llenarlo de cosas buenas. Llenarlo con los dichos de Dios. Por eso en Efesios 5 y el versículo 26, que ustedes tienen en su lista, dice que Dios
limpia el corazón por el lavacro de la palabra, el agua del lavacro de la palabra. En San Juan 15:3, el Señor Jesucristo dice, ellos todos son limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de la oración, de cosas espirituales. Y entonces tendremos un corazón sano, un corazón fuerte. Ustedes recuerdan la experiencia de David. Dice que salió un día al balcón del palacio y vio a esta mujer, Betsabé, muy hermosa, que era la esposa de otro. Dice la Biblia que cometió adulterio con ella y mandó a matar a su esposo para poderse quedar con esa mujer. Es decir, adulterio y asesinato. Pero la Biblia dice que finalmente David se arrepintió cuando Natán, el profeta, fue a hablar con él. Le dijo, tú eres ese hombre que has hecho mal delante de Jehová. Como resultado, David escribió ese famoso Salmo 51. Y en el Salmo 51 pide dos cosas. En los versículos 1 y 2 pide que Dios perdone su pecado. Y en el versículo 10 pide a Dios que le dé un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración. El relato de la creación, tal como se nos presenta en el libro de Génesis, culmina con una declaración divina de absoluta perfección, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Este versículo, en su simplicidad, encierra una verdad fundamental sobre la naturaleza original de la existencia. Dios no creó imperfecciones, ni fallas, ni siquiera la semilla de un posible desequilibrio. Todo emanó de sus manos con una armonía y bondad inigualables. No había sombra de maldad, ni inclinación hacia el egoísmo, ni discordia alguna en la obra perfecta del Creador. La tierra era un Edén, un reflejo tangible de su carácter amoroso y desinteresado. En este paraíso, el ser humano, creado a imagen y semejanza divina, vivía en comunión íntima con su Hacedor y con el resto de la creación, guiado por principios de amor y altruismo. Su razón de ser era el bienestar de los demás y la glorificación de Dios. Sin embargo, esta idílica realidad se vio abruptamente interrumpida por una elección trascendental. La advertencia divina en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, no era una restricción arbitraria, sino una invitación a la confianza y la obediencia, y una demarcación clara entre la vida en plena dependencia de Dios y la autonomía que conduciría a la muerte. La desobediencia de Adán y Eva no fue meramente un acto aislado de rebelión, sino la puerta de entrada a una transformación radical en la naturaleza humana y en la dinámica del mundo. Al optar por el conocimiento prohibido, se abrió una brecha irreparable. Donde antes reinaba la unidad y la transparencia, ahora surgía la división y la culpa. La respuesta de Adán, culpando a Eva y a Dios mismo, la mujer que tú me diste, y la de Eva, señalando a la serpiente, revelan una rápida desintegración de la responsabilidad personal y el comienzo de la hostilidad. La armonía fue reemplazada por la discordia, y la orientación del corazón humano sufrió un cambio drástico. De una inclinación hacia el bien y el altruismo, el enfoque se desplazó hacia el yo, hacia el egoísmo. El ser humano se volvió egocéntrico, priorizando sus propios deseos y necesidades por encima de todo lo demás. Este cambio de paradigma, esta perversión del corazón, es el epicentro de la condición humana caída, tal como se ilustra vívidamente en las narrativas subsiguientes del Génesis. El relato de Caín y Abel es un testimonio elocuente de cómo un corazón corrompido engendra acciones destructivas. El asesinato de Abel por parte de Caín no surgió de la nada, como una acción impulsiva y sin precedentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 15, arroja luz sobre la raíz profunda de este acto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La acción del asesinato fue simplemente la manifestación externa de una enfermedad interna, el aborrecimiento, el odio que ya residía en el corazón de Caín. La transgresión no comienza con el acto físico, sino con la actitud interna, con la inclinación del corazón. Este principio es crucial. El odio es, en esencia, la semilla del homicidio, y su incubación en el corazón es tan condenatoria como la consumación del acto mismo. Un corazón torcido inevitablemente produce acciones torcidas. La civilización antediluviana, con su abrumadora maldad, ofrece otra poderosa evidencia de esta verdad. Génesis, capítulo 6, versículo 5, describe la situación de manera sombría, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La raíz del problema no residía principalmente en las acciones externas, sino en la fuente misma de esas acciones, los pensamientos e intenciones del corazón. La depravación de la humanidad se originaba en la inclinación constante y universal hacia el mal en lo más íntimo de su ser. El fruto de esta corrupción interna fue una tierra llena de violencia y una humanidad que había corrompido su camino sobre la tierra, como se describe en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo. La corrupción no comenzó con las acciones, sino con la perversión del corazón y de sus designios. Incluso después del diluvio, la misma verdad sobre la naturaleza humana es reiterada por Dios. Génesis, capítulo 8, versículo 21, afirma: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí, la afirmación es inequívoca: la propensión al mal no es una anomalía ocasional, sino una característica inherente a la naturaleza humana desde la juventud. El problema no es primariamente el de las acciones pecaminosas aisladas, sino el de un corazón que, por su propia naturaleza, está inclinado al mal, al egoísmo. La historia de Esaú y Jacob en Génesis, capítulo 27, versículo 41, añade otra capa a esta comprensión: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. De nuevo, la intención de matar precede al acto. El odio, el resentimiento y el deseo de venganza se gestan en el corazón antes de manifestarse en acciones violentas. El pecado, en su esencia, no es sólo la transgresión de un mandamiento, sino la perversión de las intenciones, las motivaciones y la dirección misma del corazón humano. Esta realidad se profundiza aún más al considerar la condición humana desde el nacimiento. El Salmo 51, versículo 5, declara: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta no es una afirmación de que el nacimiento en sí mismo sea un acto pecaminoso, sino que desde el momento de nuestra concepción, heredamos la inclinación al egoísmo, la tendencia a priorizar el yo por encima de Dios y de los demás. Esta propensión al egoísmo es tan inherente que se observa en la conducta más primaria de un infante. Un bebé, en su completa dependencia, es el epítome de la egolatría. No existe para él más que la satisfacción inmediata de sus propias necesidades. Llora, grita y patalea hasta que sus demandas son satisfechas, sin consideración por el entorno o por quienes lo cuidan. Este egoísmo primordial, aunque no es pecaminoso en sí mismo en un infante inconsciente, es una manifestación temprana de la herencia caída que se arraiga en el corazón humano. A medida que ese bebé crece y se convierte en un niño, la manifestación del egoísmo se vuelve más consciente y deliberada. El niño que patalea en una tienda porque se le niega un juguete, o el adolescente que exige sus derechos sin reconocer responsabilidades, son ejemplos claros de cómo el yo se convierte en el centro de su universo. Esta tendencia no desaparece con la madurez, simplemente cambia de forma. En las relaciones adultas, el egoísmo se manifiesta en la incapacidad de ver más allá de las propias necesidades, en la crítica constante hacia el cónyuge o los colegas, en la exigencia de que los demás se ajusten a nuestras expectativas. El problema fundamental radica en que nacemos con un corazón torcido, una predisposición al egoísmo que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Jeremías,
Capítulo 17, versículo 9, describe la profundidad de esta condición. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una descripción contundente de la naturaleza intrínseca del corazón humano caído. No es simplemente que el corazón a veces engañe o sea perverso, es que su esencia misma está marcada por el engaño y la perversidad. Confiar en el propio corazón, como advierte Proverbios, capítulo 28, versículo 26, es de necios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha sido infectada con el virus del egoísmo, una condición que nos impulsa a vivir y, a menudo, a morir, para nosotros mismos. Jesús, en su sabiduría divina, comprendió esta verdad fundamental, reiterando a lo largo de su ministerio que el problema del pecado es, en su raíz, un problema del corazón. La enseñanza esencial del texto bíblico, reforzada por la aguda perspicacia de Jesús, es que la verdadera batalla del ser humano no se libra en el ámbito de las acciones externas, sino en la profundidad insondable del corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 21, nos ofrece una clave fundamental para comprender la naturaleza de nuestra existencia y nuestras motivaciones, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje, que sigue a la exhortación de acumular tesoros en el cielo en lugar de en la tierra, no es meramente una lección sobre finanzas o prioridades materiales. Es una declaración profunda sobre el centro de nuestra voluntad y afecto. El verdadero dilema humano no reside en el dinero en sí mismo, sino en la relación que el corazón establece con él. Si el corazón está corrompido por el egoísmo, entonces la riqueza, sin importar su magnitud, se convierte en un instrumento para la avaricia y la acumulación personal. ¿De qué sirve tener abundancia si el espíritu es tacaño? Hay quienes poseen vastas fortunas pero se niegan a compartir, a diezmar o a ofrendar, no porque carezcan de recursos, sino porque su corazón está aferrado al yo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero lo malo, sino el amor desordenado por él, una manifestación clara de un corazón egoísta que se niega a soltar y a dar. La historia del joven rico, narrada en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, es un eco potente de esta verdad. Él afirmaba haber guardado todos los mandamientos desde su juventud. Pero cuando Jesús lo desafió a vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su problema no era el dinero, sino el apego de su corazón a esas posesiones. El corazón egoísta se aferra a lo material, incapacitándolo para experimentar la verdadera libertad y la alegría de la generosidad. Cuando el corazón es transformado, la generosidad fluye naturalmente, sin necesidad de constantes súplicas o sermones. Si el corazón está bien, el bolsillo también lo estará, porque la fuente de la acción ha sido purificada. La misma lógica se aplica a nuestras palabras. Jesús, confrontando a una generación de víboras en Mateo, capítulo 12, versículo 34, declaró con autoridad: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje revela que la calidad de nuestras palabras no es un problema superficial que pueda resolverse con meras correcciones externas o disciplina superficial. El problema de las palabras hirientes, mentirosas o vanas radica en la fuente de donde emanan, un corazón que, por su naturaleza caída, produce expresiones que reflejan su propia corrupción. Lavarse la boca con jabón, como se hacía en algunas prácticas de antaño, no limpia el manantial. Solo cuando el corazón es purificado, las palabras que brotan de él serán puras, sabias y edificantes. Proverbios, capítulo 16, versículo 23, lo resume: el corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Un corazón insensato, por el contrario, producirá palabras necias y destructivas. Jesús ahondó aún más en esta verdad en Mateo, capítulo 15, versículo 19, donde afirmó categóricamente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias. Esta lista no es una enumeración aleatoria de pecados, sino una clara violación de los 10 mandamientos. Los homicidios infringen no matarás, los adulterios y fornicaciones, no cometerás adulterio, los hurtos, no hurtarás, los falsos testimonios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y las blasfemias, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La conexión es innegable, cuando el corazón está inclinado al mal, la ley de Dios es transgredida. Cuando el corazón es restaurado y alineado con la voluntad divina, la obediencia a la ley se convierte en un reflejo natural del amor y la devoción. El problema no reside en las malas acciones en sí mismas, sino en la fuente interna que las produce. La enseñanza de Jesús sobre el adulterio en Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, es particularmente reveladora. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús eleva la transgresión más allá del acto físico, situándola en el reino de la intención y el deseo interno. El adulterio, en su forma más pura y condenatoria, comienza en el corazón, mucho antes de que se manifieste en una acción tangible. La codicia es la semilla que, si se le permite crecer, inevitablemente conducirá a la transgresión física. Esto subraya la necesidad imperativa de una transformación interna, una limpieza del corazón que erradique las raíces del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, su corazón se torció. De ser un manantial de pureza, amor y fidelidad a Dios y al prójimo, se convirtió en una fuente de egoísmo y maldad. Jesús, utilizando la parábola del árbol y sus frutos, ilustró esta verdad de manera sencilla pero profunda. Por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, versículo 20. Un árbol de aguacate que no produce aguacates tiene un problema en su naturaleza. De la misma manera, los frutos de nuestra vida, ya sean buenos o malos, son un reflejo directo de la condición de nuestro corazón. No podemos esperar frutos dulces de un árbol con raíces amargas. Esto nos lleva a la imperante necesidad de una restauración divina del corazón. No podemos, por nuestros propios medios, rectificar la inclinación inherente al egoísmo y al mal que hemos heredado. La buena noticia es que Dios está dispuesto a obrar esa transformación. Sin embargo, el primer paso crucial en este proceso es el reconocimiento sincero de nuestra propia condición. ¿Cómo podemos llegar a esa conciencia profunda de la perversidad de nuestro corazón? La respuesta se encuentra en la ley de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 7, versículo 7, expone este papel fundamental de la ley. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no es pecado, es el espejo que nos revela el pecado. Es el estándar divino de justicia que expone la oscuridad y la corrupción que residen en nuestro interior. Es a través del mandamiento no codiciarás que nos damos cuenta de que la codicia es un pecado, incluso si nunca se materializa en un acto de robo. La ley de Dios no solo nos dice lo que debemos o no debemos hacer, diagnostica la condición de nuestro corazón, revelando la magnitud de nuestra necesidad de un Salvador. Nos muestra que el problema es profundo, intrínseco, y que requiere una intervención divina para ser sanado y transformado. La experiencia humana, en su esencia más profunda, es un reflejo de una condición espiritual que se asemeja a una enfermedad terminal, una dolencia que, de no ser tratada, conduce inevitablemente a la muerte. Imaginemos a un paciente que, al someterse a un examen médico, recibe el devastador diagnóstico de cáncer. Si este individuo, en un arrebato de negación o ira, arremetiera contra el médico que le ha revelado la verdad, ¿estaría el médico actuando en su contra? Por supuesto que no. El diagnóstico, por doloroso que sea, es un acto de bondad, pues es el primer paso hacia la búsqueda de una cura. Es solo al confrontar la realidad de la enfermedad que el paciente se ve impulsado a buscar un remedio. De manera análoga, la ley divina funciona como un médico espiritual. No es su propósito condenarnos sin esperanza,
sino revelar la verdadera condición de nuestro corazón. Nos muestra que tenemos un cáncer espiritual, una inclinación innata al pecado y al egoísmo que, si no se atiende, nos conducirá a la muerte eterna. La ley, lejos de ser un instrumento de maldad, nos hace un inmenso favor al diagnosticar nuestra enfermedad y al urgirnos a buscar la única solución posible. Nadie busca un remedio si no se considera enfermo. Por lo tanto, el primer paso hacia la sanación es un reconocimiento honesto de nuestra pecaminosidad, una súplica a Dios para que nos muestre nuestro corazón tal como es, sin disfraces ni engaños. Otra poderosa ilustración de la función de la ley es la del espejo. Cuando nos levantamos por la mañana, y nuestro reflejo nos muestra el desorden del cabello o la necesidad de un afeitado, agradecemos al espejo o lo rompemos por decirnos la verdad. El espejo, con su implacable honestidad, nos está haciendo un favor inestimable. Nos permite ver lo que necesitamos arreglar antes de presentarnos ante el mundo. De la misma manera, la ley de Dios actúa como un espejo infalible. Nos confronta con la realidad de nuestro corazón enfermo y nuestra naturaleza pecaminosa. Nos muestra las manchas del egoísmo, la arrogancia, la envidia o la lujuria que residen en nuestro interior. No miente. Y al hacerlo, nos impulsa a buscar el agua y el jabón espiritual, el remedio que solo Dios puede proporcionar para limpiar y restaurar nuestro ser. Consideremos la experiencia de una multa de tráfico para comprender la interacción entre la ley y la gracia. Imaginen que uno, absorto en la alegría de un culto o una experiencia espiritual, excede el límite de velocidad y es detenido por un oficial. El radar ha registrado la transgresión, y la ley exige una consecuencia. Si el oficial, al enterarse de la profesión de uno, decidiera perdonar la multa, ¿sería eso lo correcto? Desde una perspectiva legal estricta, el oficial no habría cumplido su deber de hacer cumplir la ley. La ley exige un pago por la transgresión. Sin embargo, hay una dimensión más profunda, la de la gracia. Si el oficial, movido por la compasión y reconociendo el arrepentimiento, decidiera pagar la multa con su propio dinero, eso sería un acto de gracia sublime. La deuda sería saldada, no por el infractor, sino por alguien inocente. La justicia se cumpliría, pero la misericordia se extendería. Esta analogía ilustra de manera contundente la obra de Jesucristo. La ley divina nos muestra nuestra culpa, revelando que hemos quebrantado sus mandamientos y que la paga del pecado es la muerte. La ley no puede librarnos de esa consecuencia, porque su naturaleza es exigir justicia y el cumplimiento de sus preceptos. Sin embargo, aquí es donde entra la gloriosa intervención de Jesús. Él, el inocente, el justo, se ofreció a pagar nuestra multa. Él cargó con la pena de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Al aceptar su sacrificio, la deuda es pagada. Nuestra libertad y alegría no provienen de nuestra bondad, sino de la bondad inmensurable de Jesús. No porque nosotros pagáramos, sino porque Él pagó por nosotros. Pero el hecho de que la multa haya sido perdonada, o pagada por otro, no nos da licencia para seguir violando la ley. Si, después de que el oficial pagara nuestra multa, volviéramos a exceder el límite de velocidad intencionalmente, ¿qué sucedería? El oficial, con toda justicia, nos pondría otra multa, quizás aún más severa. La gracia no es una excusa para la desobediencia, es un impulso para la gratitud y la obediencia por amor. El recuerdo de ese sacrificio, el acto de que alguien inocente pagara por nuestra transgresión, debería inspirarnos a vivir en conformidad con la ley, no por miedo al castigo, sino por un profundo y sincero agradecimiento. Así, nacemos con un corazón inclinado al mal, un corazón torcido por la herencia del pecado. La ley divina, en su pureza y perfección, nos confronta con esta realidad sin paliativos. Nos dice que somos adúlteros en el corazón si codiciamos, que somos homicidas si aborrecemos a nuestro hermano, que practicamos la idolatría si colocamos algo por encima de Dios. La ley no miente, revela nuestra pecaminosidad y el destino que nos espera si persistimos en ella, la muerte. La ley, en su papel de revelador del pecado, nos conduce a un punto de desesperación,
donde reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no nos deja allí. Nos señala a aquel que sí puede resolver el problema, Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, lo proclama con poder: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Punto. La ley nos maldice porque somos pecadores, la ley es buena, pero nosotros somos los que hemos fallado. Jesús, sin embargo, se hizo maldición por nosotros. Él asumió la culpa, el castigo, la maldición que recaía sobre nosotros debido a nuestras transgresiones contra la ley. Cuando contemplamos la cruz de Jesús, cuando vemos el horror del pecado reflejado en su sufrimiento, en su agonía en Getsemaní, en su clamor de desamparo, ¿cómo podríamos querer seguir pecando? La magnitud del sacrificio de Cristo nos revela la terrible naturaleza del pecado y, al mismo tiempo, la infinita profundidad del amor de Dios. La ley nos muestra nuestra enfermedad y nos sentencia a muerte, pero Jesús nos ofrece la cura y la vida. Él cargó con nuestra desobediencia a la ley, sufrió las consecuencias de nuestras violaciones, y al aceptarlo, somos aceptos en el amado, no por nuestros méritos, sino por los suyos. La redención que nos ofrece Jesucristo trasciende la mera absolución de la culpa, es una transformación radical del ser mismo, una cirugía espiritual de la más alta complejidad. Cuando comprendemos que Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados, que ha sufrido la muerte que por justicia nos correspondía, una profunda gratitud inunda el corazón. Este no es un mero asentimiento intelectual, sino una experiencia vivencial que despierta un aborrecimiento genuino hacia el pecado. Al ver a Jesús en la cruz, clavado por nuestras transgresiones, la naturaleza horrenda del mal se revela en toda su crudeza. El pecado, que antes quizás minimizábamos o justificábamos, se convierte en un monstruo aborrecible. Este es el inicio de la verdadera conversión, un nuevo nacimiento que reorienta nuestra voluntad. Pensemos en la experiencia de Adán tras su caída. Antes del sacrificio vicario, intentó justificar su desobediencia, culpando a Eva y, en última instancia, a Dios. No percibía la magnitud de su pecado. Sin embargo, cuando se le requirió presenciar el sacrificio de 2 corderos inocentes, animales que nunca habían conocido la muerte, su perspectiva cambió drásticamente. Ver la sangre derramada, sentir el peso inerte de esas vidas en sus brazos, debió haber sido una revelación estremecedora de la terrible consecuencia del pecado. Dios, al cubrir su desnudez con las pieles de esos corderos, no solo proveyó un manto físico, sino que también les dio una lección objetiva profunda: el pecado exige la muerte, y solo la vida del Cordero de Dios podía expiar su transgresión. En ese momento, Adán no quiso seguir excusando el pecado, su corazón se quebrantó, y nació en él un genuino arrepentimiento y un deseo de apartarse del mal. Este milagro del corazón transformado es la especialidad del gran cardiólogo celestial. Dios no se limita a poner parches en nuestra vieja naturaleza, Él realiza un trasplante radical. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, nos presenta esta promesa asombrosa: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el corazón de carne, tierno, receptivo y moldeable, en contraste con el corazón de piedra egoísta y endurecido por el pecado. Cuando Dios opera esta transformación, la obediencia a sus estatutos ya no es una carga impuesta, sino un deleite que brota del amor. La obediencia deja de ser un acto legalista impulsado por el temor al castigo, para convertirse en una expresión espontánea de gratitud y afecto. Si amamos a Dios de corazón, obedecer sus mandamientos se convierte en un gozo. Jesús mismo lo afirmó en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquellos que afirman que la ley ha sido abolida o clavada en la cruz, a menudo no han experimentado esta profunda transformación del corazón. No nos salvamos por guardar la ley, sino que somos salvados por gracia,
y como resultado de esa salvación, nuestro corazón renovado nos impulsa a guardar la ley, no como una carga, sino como un acto de amor y adoración. La Biblia es clara: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Esta profunda conexión entre el corazón y la ley es enfatizada en la promesa del nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El contraste entre el antiguo y el nuevo pacto no radica en la abolición de la ley, sino en el lugar de su inscripción. En el antiguo, estaba grabada en tablas de piedra; en el nuevo, está escrita en el corazón humano, transformado por el Espíritu Santo. Los mandamientos no cambian, lo que cambia es la fuente de la obediencia. Solo cuando la ley reside en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, podemos experimentarla como un deleite, como se describe en el Salmo 40, versículo 8, hablando de Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta transformación del corazón, este nuevo nacimiento, es esencial para una conducta recta. Sin embargo, la obra de Dios no termina con la conversión inicial. Un corazón nuevo, como cualquier órgano trasplantado, requiere cuidado y alimentación constantes para mantenerse sano y limpio. Mateo, capítulo 5, versículo 8, nos recuerda: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero una vez limpio no significa siempre limpio sin esfuerzo. El corazón renovado puede, si no se alimenta adecuadamente, volver a enfermarse con el colesterol espiritual del egoísmo y las influencias mundanas. ¿Cómo mantenemos este corazón limpio y vigoroso? El Salmo 119, versículos 9 al 11, nos da la respuesta, aplicable a jóvenes y adultos por igual: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La clave es llenar nuestro corazón y mente con la palabra de Dios. Si lo saturamos con las narrativas mundanas de la televisión, las novelas que glorifican el adulterio, la mentira y la traición, o las influencias negativas de nuestro entorno, el corazón se ensuciará y se volverá a endurecer. Para mantener la pureza del nuevo corazón, es imperativo alimentarlo con los dichos de Dios, con la oración, con la meditación en lo espiritual. Efesios, capítulo 5, versículo 26, menciona que Cristo santifica y limpia a la Iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. De igual manera, Juan, capítulo 15, versículo 3, afirma: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La trágica experiencia de David con Betsabé y Urías, narrada en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, es un sombrío recordatorio de cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer cuando se descuida la guardia del corazón. David, desde su balcón, permitió que la codicia se anidara, lo que lo llevó al adulterio y luego al asesinato. Sin embargo, la historia de David también es una poderosa ilustración del arrepentimiento y la restauración. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David experimentó un profundo quebranto. Su lamento en el Salmo 51, versículos 1 y 2, es una súplica por el perdón, pero en el versículo 10, va más allá de la confesión: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la oración que todos necesitamos elevar. Que la experiencia de David, y la promesa de Ezequiel, sean nuestra constante aspiración: un corazón limpio y renovado, capacitado para obedecer por amor, no por obligación.